Hola, hola, hola. Bueno, en todos los videos yo soy muy positiva, muy alegre y cuento todo lo genial de trabajar en barcos, pero en este video les voy a tirar la posta de todo lo malo, lo que sería el lado B de los barcos, porque no todo es color de rosas y lo justo es que les cuente también todo lo malo, así que en este video van 7 cosas que no me gustan del trabajo en cruceros. Bueno, lo primero es que en los barcos se trabaja intenso, se trabaja de verdad, no es que son vacaciones pagas, ni que uno va ahí a viajar por el mundo. Uno viaja por el mundo mientras trabaja, porque a uno se lo contrata para laburar. Entonces hay días en los que la verdad se trabaja bastantes horas, entonces hay que tener en cuenta que uno va a ir para laburar y que van a haber días en los que se va a laburar intenso y muchas horas. Hay que estar preparado para estar bajo presión del trabajo, estar parado muchas horas, sonriendo muchas horas. Entonces hay que tener en cuenta que sí hay días que son más relajados, que podemos ir a lugares increíbles del mundo, pero durante el día cuando hay que trabajar de verdad y puede ser muy intenso, hay que bancarse largas jornadas de trabajo. Lo segundo que no me gusta es que cuando uno está a bordo está descomunicado en cuanto al internet, porque no tenemos internet disponible todo el tiempo. Ojo que ahora con lo de la pandemia seguro eso va a cambiar. En un principio seguramente vaya a haber internet para los tripulantes gratis, pero normalmente los tripulantes si quieren wifi tienen que pagarlo, por lo cual la mayor parte del tiempo no estamos conectados con el wifi del celular, y si queremos estar dentro del barco y saber dónde está un amigo tenemos que adivinar, ir a buscarlo o llamarlo por teléfono, pero nada de WhatsApp de dónde estás. Y también para comunicarnos con nuestra familia, tampoco podemos estar todo el tiempo hablando con ellos, ni comunicándonos, ni haciendo videollamadas, sino en tiempos reducidos cuando estemos con el wifi que tenemos que pagar o si no afuera. Entonces es realmente algo que hay que reacomodarse en la vida cotidiana de no tener todo el tiempo wifi para chequear Instagram. Tercer punto que es muy importante es que hay que tener mucha paciencia con los pasajeros, porque los pasajeros son nuestros clientes y no es como quizás en tierra que si te llevas mal con alguien quizás lo mandas un poquito a la mierda y no pasa nada, porque el pasajero va a estar en el mismo barco que vos durante una semana o quizás más tiempo. Entonces es muy importante tener mucha paciencia, tratar a los pasajeros bien, incluso cuando ellos quizás no sean tan amables, uno tiene que mantener todo el tiempo la serenidad, porque aparte si no los pasajeros pueden ir a quejarse a la recepción del barco y eso después recae sobre uno mismo porque va a venir tu jefe a decir, che, se quejaron de vos, ¿qué estás haciendo mal? Cuando quizás el pasajero no actuó de la mejor manera, pero bueno, nosotros siempre tenemos que mantener la paz, la calma y dar el mejor servicio posible, porque los tripulantes somos la cara de la línea de cruceros, entonces siempre tenemos que dar el mejor servicio y tener mucha paciencia para poder lidiar con los pasajeros. Y esto me lleva al siguiente punto, que es que se puede dar el choque cultural, porque en los barcos estamos con pasajeros y tripulantes que son de todo el mundo. Y la verdad es que hay muchas culturas diferentes, muchas personalidades diferentes, entonces realmente hay que estar listo para ir con la mente abierta para lidiar con todo tipo de persona y cultura. Es muy importante también ser muy inteligente a la hora de relacionarse con ya sea los pasajeros, los colegas, tu jefe, tu compañero de habitación, que puede ser alguien de una cultura muy diferente y te puedes encontrar con situaciones que decís ¿what? Pero bueno, hay que estar listos para eso y también mantener la calma y tratar de llevarla de la mejor manera posible, porque somos muchos seres humanos en este planeta y somos todos muy diferentes. Quinto punto que no me gusta y que es uno de los peores creo, son los simulacros de emergencia, que la verdad es que tiene mucho sentido que se hagan, pero la verdad es que son medio tediosos. Hay que tener en cuenta que todas las semanas se hacen simulacros de emergencia en los barcos. No todas las semanas todos los tripulantes tenemos simulacros. Entonces quizás una semana me toca y la otra semana no, pero cuando no me toca el simulacro se va a dar igual para los otros tripulantes y yo quizás estoy durmiendo en mi cabina y a las 10 de la mañana empiezo a escuchar la sirena de simulacro y los anuncios y todo eso, entonces mi mañana de sueño se arruina. Mismo también si uno tiene simulacro, los simulacros normalmente se dan en puertos, por lo cual cuando el barco llega a un puerto bien temprano en la mañana se hace el simulacro. Entonces si vos tenías planeado salir a pasear bien temprano y te toca justo simulacro, no podés salir y es muy importante que estés ahí. Y una vez que uno está en el simulacro puede llegar a ser quizás 2 horas, se hacen largos, tediosos, uno tiene sueño, hay veces que estamos abajo del sol. Entonces la verdad que los simulacros es algo que ningún tripulante va a decir que le gusta, sin duda, pero son cosas que son necesarias para vivir en cruceros porque safety first, lo primero es estar seguros ante todo.
Entonces es parte de la vida de cruceros tener estos simulacros y hay que bancársela. Sexto punto de la vida en cruceros que también es muy importante y se resiente, es que son muy estrictos en cuanto a las normas y protocolos de los barcos. Como por ejemplo, les decía recién, los simulacros. Si vos llegas a no ir a un simulacro, te pueden llegar a hacer una amonestación y después de 3 amonestaciones, que nosotros le decimos warnings, te pueden echar. Entonces no es joda, hay que hacer todo al pie de la letra como se dice en cuanto a protocolos de seguridad, en cuanto también al servicio que damos, cómo nos comportamos con los pasajeros. También hay que llegar siempre a tiempo a trabajar. Tenemos limitaciones como por ejemplo el alcohol, no podemos tomar todo lo que queramos porque si hay una emergencia en el medio de la noche tenemos que estar despiertos, entonces también se supone que no podemos tomar mucho alcohol y si te llegas a pelear con alguien o te llegas a lastimar estando borracho, te echan así. Entonces las reglas de los barcos hay que cumplirlas al pie de la letra porque si no te das a casa. Entonces uno se amolda a vivir bajo todas estas normas y protocolos de los barcos. Y después el último punto que es súper importante es que uno está lejos de la familia, uno se pierde muchas situaciones de cumpleaños, quizás un casamiento. Yo me perdí del nacimiento del hijo de mi prima. Entonces son situaciones que uno quizás no piensa antes, pero hay que tener en cuenta. Uno se sube al barco y quizás vas a estar 6 meses sin ver a tu familia y te vas a perder de todo lo que pase allá. Es muy importante tener en cuenta esto porque vivir en barcos no es para cualquiera. No cualquiera puede estar tantos meses lejos de su familia o con todas estas cosas que les estoy contando. Hay que ser muy consciente que la vida en cruceros no es una vida fácil, es una vida intensa que tiene muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Entonces, a ser conscientes a lo que uno se mete. Yo obviamente soy optimista y siempre le veo el lado bueno a todas las cosas, pero hay que tener en cuenta lo malo. Si a uno le hace el balance de lo bueno con lo malo, genial, está buenísimo, pero la verdad es que hay mucha gente que no tolera las cosas negativas de los cruceros y por eso renuncia, así que a tener en cuenta, estas son algunas de las cosas que a mí no me gustan. Y bueno, mi siguiente video voy a volver a tomar mates en el sillón y charlar de algo. Díganme abajo en comentarios qué les gustaría que cuente. Había pensado quizás contar los momentos en los que no fui tan feliz en barcos para seguir con esta temática de que no todo es color de rosas. O si no, quizás también hablar de quizás cómo me manejé y adapté en cuanto al hablar el inglés, o quizás cómo fue mi adaptación en general a la vida en cruceros, o no sé, la verdad es que hay un millón de cosas de qué hablar. Voy a pensar de qué puede ser, pero si me quieren dejar ideas, más que bienvenidas. Y eso será todo por ahora. Muchas gracias por ver y nos vemos la próxima.